Ya avanzamos en todo esto, ¿sí? Ya vimos toda esta primera parte. ¿A dónde queríamos llegar ahora? A ver cómo es la determinación experimental de la viscosidad intrínseca, para después entonces poder relacionar esto con el tamaño y la forma de las macromoléculas, y por último ver las aplicaciones. Para determinar la viscosidad intrínseca, vamos a preparar soluciones de macromoléculas de distinta concentración. Siempre vamos a tener que incluir sí o sí un tubito, una muestra con el solvente puro, porque justamente esto es lo que nos va a permitir determinar la viscosidad del solvente puro. Entonces, preparamos distintas muestras con distintas concentraciones de macromoléculas y le medimos la viscosidad a cada una de ellas. Vamos a ir anotando todo en una tablita, en la cual vamos a tener las concentraciones, la viscosidad, y vamos a calcular entonces, a partir de la viscosidad de cada una de las soluciones y la viscosidad del solvente, cada una de las viscosidades relativas. A partir de las viscosidades relativas, vamos a calcular las viscosidades específicas, restándole 1 a la relativa. Y por último, vamos a calcular la viscosidad específica sobre la concentración, justamente teniendo en cuenta esta columna y esta otra columna. ¿Eso qué nos va a permitir entonces? Nos va a permitir graficar la viscosidad específica sobre C2 en función de C2 y que lo que nosotros habíamos dicho que era la viscosidad intrínseca era el límite cuando la viscosidad específica sobre C2 tendía a 0, es decir, que lo que nos interesa es venir para acá y encontrar la ordenada al origen de esta recta. Esto, vamos a ver que en realidad vamos a trabajar en zonas donde esto nos dé lineal, pero también vamos a encontrar otras condiciones en las cuales puede ser que esto no sea lineal. Si escribimos la expresión o la ecuación completa de la viscosidad específica sobre C2 versus C2, fíjense que acá vemos que la ordenada al origen es la viscosidad intrínseca y que esta sería la pendiente de la recta. Ven que acá sigue, o sea, esto podría continuar, lo que nos daría la sensación de que esto no siempre va a ser lineal, depende de las concentraciones y de las condiciones. Pero si estamos en la zona lineal, quiere decir que se corta acá, van a ver que esta es la pendiente. ¿Qué significa que esta sea la pendiente? Que la viscosidad intrínseca no solo la vamos a ver acá, sino que también va a estar en la pendiente. Por lo cual, si tengo viscosidad intrínseca alta, voy a tener ordenada al origen alta y pendiente alta. Y si la viscosidad intrínseca es bajita, vamos a tener bajos valores de pendiente y bajos valores de ordenada al origen. Bien. Igualmente, por las dudas, recalcar que de donde vamos a obtener el valor de viscosidad intrínseca siempre va a ser a partir de la ordenada al origen. Bien. Bien. Ahora vamos a ver entonces cómo incide la conformación sobre la viscosidad intrínseca, que es un poco justamente más la relación con los ejercicios que ustedes van a hacer de la vida. Vamos a empezar con las formas definidas, quiere decir con todo lo que no es ovillo estadístico. Primera cuestión, ¿algo de esto han visto? Los rangos de valores de los volúmenes específico parcial para macromoléculas. Ustedes ya van a tener una idea de por dónde andamos y de todas maneras, el día que les toque hacerlo de forma experimental, bueno, se determina y pueden obtener un valor. Y los grados de hidratación habituales en macromoléculas, particularmente en proteínas, suelen rondar entre 0,2 y 0,4. ¿Qué significa eso? Que por cada gramo de proteína vamos a tener 0,2 gramos de agua, o 0,4 o 0,3. Pero va a andar por ahí. Quiere decir que el 20% del peso de la proteína vamos a tener además esa cantidad de agua. ¿Qué va a pasar para macromoléculas esféricas? ¿Se acuerdan que habíamos arrancado por ahí, que cuando tenemos una esfera, el factor forma vale 2,5 y que vamos a ver si tenemos distintos tamaños de esfera, qué es lo que ocurre? Si vemos que tenemos distintos tamaños de esfera, esto igualmente siempre va a valer 2,5. Si dijimos que estas esferas son, pongámosle, proteínas pero de distinto tamaño, si tienen un determinado volumen específico parcial,
no va a andar muy diferente de esto. Y el grado de hidratación, ya dijimos que para las proteínas también tiene un valor que puede oscilar por acá, pero que no va a ser muy diferente. Cuestión, que si aumentamos el tamaño de una proteína esférica, o tenemos distintas proteínas esféricas de distinto tamaño, ¿qué vamos a ver? Que las viscosidades intrínsecas van a ser todas muy similares entre sí, porque no tenemos ninguna variación en ninguno de todos estos parámetros que estamos viendo, ¿sí? Vamos entonces acá a pensar qué rango de valores puede llegar a adoptar la viscosidad intrínseca de macromoléculas esféricas. Entonces, cuando decimos qué rango de valores, quiere decir cuáles son los valores más pequeños que puede tener la viscosidad intrínseca de una macromolécula y cuáles son los valores más altos que puede tener la viscosidad intrínseca de una macromolécula esférica. Profe, una pregunta. Sí, Si el tamaño de tu esfera aumenta, ¿no se te uniría mayor cantidad de solvente? se va a unir mayor cantidad de solvente, pero la relación, el grado de hidratación va a seguir siendo el mismo. Ah, ok. ¿Sí? Si esta pesa 10, esta 100 y esta 1000, la relación va a seguir siendo, vamos a suponer, 0,3. Entonces, si esta, ya no me acuerdo cuánto dije, si esta pesa 100, vamos a tener 30 de agua. Si esta pesaba 1000, vamos a tener entonces 300 de agua. Es verdad, es más cantidad, pero la relación sigue siendo la misma. ¿Se nota? Sí, gracias. Bien. Ahora entonces vamos para los elipsoides de revolución. Para los elipsoides de revolución, ¿se acuerdan que habíamos visto que el factor forma dependía del cociente axial? De vuelta, si nosotros estamos considerando que tenemos una proteína o una macromolécula determinada, el volumen específico parcial no va a depender de su peso molecular, porque una propiedad específica, y si consideramos también que el grado de hidratación, es decir, esa relación, tampoco depende del peso molecular, porque como hicimos justamente recién el ejemplo, la cantidad absoluta de masa de agua puede variar, pero la relación sigue siendo la misma. Vamos a ver entonces qué ocurre si tenemos, por ejemplo, prolatos. Si tenemos prolatos de distinto peso molecular, yo me los imaginé así, pero en realidad no es la única forma. Yo me imaginé que a medida que aumentaba el peso molecular, se hacían cada vez más larguitos. Podría haber sido que no, ¿sí? Que fuera diferente, que se hicieran cada vez más anchitos. Yo me lo imaginé que se hacían cada vez más larguitos. Esto les digo que depende cómo se lo imagina cada uno, la conclusión a la que llega. ¿Tá? Eso es a estar atento. Entonces, en esto que me imaginé yo, como son cada vez más larguitos, vemos que el cociente axial es cada vez más grande, ¿sí? Porque son cada vez más asimétricos. Y si estos prolatos son cada vez más asimétricos, su cociente axial cada vez más grande, y nos acordamos de la diapo que vimos hace rato, en la que teníamos la gráfica que relacionaba el factor forma con el cociente axial, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que el factor forma es cada vez más grande. Y si es cada vez más grande, cuando pensemos entonces en la fórmula de la viscosidad intrínseca, que depende de ese factor forma, vamos a ver entonces que a medida que voy haciendo estos prolatos cada vez más grandes, pero más alargados, vamos a tener que esa viscosidad intrínseca va a ser cada vez más grande. Quiere decir que acá sí vamos a tener una relación entre el peso molecular y la viscosidad intrínseca, pero ¿por qué? Porque vamos a tener que cuando se modifica el peso molecular, estamos de alguna forma modificando la asimetría de la molécula. Y si modifico la asimetría de la molécula, eso es lo que tiene incidencia sobre la viscosidad intrínseca. ¿Sí? Por Sí. otra parte, para oblatos, volvemos a lo mismo. Esto es un ejemplo que yo me imaginé, que es que tenemos oblatos cada vez más asimétricos. ¿Y qué significa cada vez más asimétrico? Si se dan cuenta, el hecho de cada vez más asimétrico significa cada vez más diferentes de una esfera. ¿Sí? Esto es cada vez más alargado, esto es cada vez más gordito. Más gordito, fíjense que la altura a lo mejor es la misma, pero está cada vez más ancho. Entonces, ese cociente axial otra vez nos da cada vez más grande. Y si el cociente axial nos da cada vez más grande, volvemos a lo mismo que el factor forma nos da cada vez más grande. ¿Se acuerdan que teníamos una gráfica para prolato, otra para oblato? La dependencia no va a ser la misma,
Pero sí vemos que a medida que crece el cociente axial va a crecer el factor forma. Y si crece el factor forma, va a entonces crecer la viscosidad intrínseca. ¿Por qué? Porque si bien no nos iba a variar ni el volumen específico parcial ni el grado de hidratación, al variar el factor forma nos va a aumentar las viscosidades intrínsecas. Vamos entonces con las barras. Las barras lo podemos pensar como que es un prolato exageradamente alargado, ¿sí? O sea, lo estiramos tanto que llegamos a tener una barra. La cuestión es que si consideramos distintas barras, o sea, ya son todas barras, pero cada vez más largas, o sea, que ahora también aumenta el peso molecular de la barra, pero haciendo que sean cada vez más alargadas, vamos a ver entonces que ahora el factor forma va a depender del cociente L sobre D, quiere decir ya no vamos a hablar del cociente axial A sobre B, sino L sobre D, quiere decir el largo sobre el diámetro. De vuelta, si tenemos qué sé yo, si todas estas son proteínas, el volumen específico parcial no se va a ver modificado de manera significativa y tampoco el grado de hidratación. Entonces, a medida que tengamos que este cociente L sobre D es cada vez más grande, lógicamente la simetría es cada vez mayor, el factor forma es cada vez más grande y eso nos va a incidir sobre la viscosidad intrínseca. Si fíjense que la dependencia del factor forma con el cociente axial es más pronunciada para el prolato que para el oblato. Quiere decir que para el mismo cociente axial voy a tener un factor forma más grande para prolato. Quiere decir que los prolatos, para mismo cociente axial, van a tener mayor viscosidad intrínseca que los oblatos. Y si tengo un prolato súper alargado, que tanto que se hace barra, es decir, esto hace chu, 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 sigue subiendo, ¿qué vamos a terminar teniendo? Una barra cuyo factor forma evidentemente es muy alto y que entonces, ¿qué nos va a dar? Una viscosidad intrínseca muy alta, ¿sí? Esto era de forma de hacerles notar que las barras van a tener viscosidades intrínsecas muy, muy altas.